Hacía varios meses que yo estaba muy inquieto con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Honestamente era algo intenso dentro mío que no me dejaba. He estado escuchando varios predicadores, algunos de mucho renombre, hablando de su segunda venida y honestamente yo coincidía con todos que la segunda venida de Cristo, es decir, el rapto, era un suceso antes de la tribulación y la gran tribulación. Simplemente porque así me lo enseñaron desde mi juventud y nunca lo cuestioné ni lo investigué en mi Biblia. Acepté siempre la estructura que recibí de joven y allí fui colocando toda la información a medida que fueron pasando los años. Todos los textos de su segunda venida que siempre había leído durante más de 30 años en mi vida cristiana, los colocaba en esa estructura, en el andamio mental formado por las enseñanzas recibidas en mi adolescencia y juventud, pero aclaro, nunca les encontré un orden o una cronología. Hasta que, hará unas 6 semanas atrás, me topé con un video que escuché de pura casualidad a un sencillo y humilde pastor americano que dijo las siguientes palabras. No existe ningún texto bíblico explícito que indique que Jesús viene antes de la tribulación o la gran tribulación. Todo lo que yo creía hasta ese entonces lo derribó con esa simple y sencilla reflexión. Fue un knockout teológico total. Esto me llevó de inmediato a realizar mi propia investigación para ver si esto era falso o verdadero. Hace un poco más de un mes que no dejo de investigar en mi Biblia sobre este asunto y con esta pregunta en mente, ¿será que Dios no dejó nada claro con respecto al asunto más importante y trascendental de la historia humana? Y descubrí lo siguiente, Dios lo dejó todo muy claro, así que la conclusión es afirmativa. No existe ningún texto bíblico que diga que Jesús viene antes de la tribulación o la gran tribulación. Todo lo contrario. Querido amigo o amiga que me estás escuchando, lo primero que deseo es aclarar antes de avanzar en el tema. Y es que bajo ningún punto de vista no estoy buscando ganar una pulseada bíblica con nadie, ni mucho menos diciendo que no es salvo una persona pretribulacionista o dispensacionalista. Solo quiero compartir mi punto de vista en mucha humildad y respeto a quienes piensan de otra forma y despejar los peligros de no conocer esta tremenda verdad bíblica en todo su contexto. Por favor, déjame explicarte. ¿Cuáles son esos peligros? Bien, el creer que Cristo viene antes de la tribulación o la gran tribulación mantiene a los creyentes, no todos, pero sí en general, en las siguientes posturas mentales y espirituales que quizás tú puedas luego identificarte con alguna de estas. Y si así fuera, al final del video te pediría por favor me dejes tu comentario, lo apreciaré muchísimo. Gracias. Número 1. La mayoría cree en una segunda oportunidad. Esta doctrina pretribulacionista dice que después del rapto vienen 7 años de tribulación y gran tribulación y que en esos días muchos incrédulos creerán al Evangelio. Inclusive ministros o cristianos tibios o apartados podrán arrepentirse y esperar ser salvos. Y algunos afirman que será necesario mejor si no se dejan marcar por la bestia y ser muertos o decapitados. También que el pueblo de Israel es su especial nación y que Dios tendrá un trato especial con ellos en esos días, siendo salvos aquellos que crean en este entonces. Esto ha hecho que millones de cristianos hoy piensen que si no se van en el rapto de la iglesia, entonces se pondrán a cuentas con el Señor después.
viviendo así actualmente una vida tibia, hipócrita, pensando consciente o inconscientemente que podrán echar mano a esta segunda chance. Es decir, no se dejarán marcar por la bestia o el anticristo, soportarán la persecución e incluso se dejarán cortar la cabeza para ser salvos según diferentes corrientes de esta creencia. También al ver varias películas cristianas que fueron vistas en casi todo el mundo, dichas películas que fueron diseminadas y siendo muy populares acerca del rapto o de la segunda venida, explícitamente estas películas muestran que después del rapto tendrán todos esta segunda oportunidad. Sean, repito, ministros, pastores, cristianos tibios o incrédulos. Incluso los protagonistas de estas películas pierden a sus esposas en el rapto, entonces ellos vuelven a rehacer sus vidas casándose con mujeres incluso más bellas y jóvenes o viceversa, consiguen buenos trabajos en el nuevo sistema o incluso al mismísimo lado del anticristo, etcétera, etcétera. Y otros detalles más del disfrute de buenos placeres a pesar de los terribles acontecimientos a su alrededor. Anyway, son películas, dejándole a más de uno de sus espectadores la sensación que mejor sería quedarse y esperar para la próxima chance. Segundo peligro en esta enseñanza, la pérdida de la fe genuina. De hecho, esta es mi mayor preocupación, honestamente. Si leemos en Lucas 18:8, Jesús dijo específicamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchas veces me pregunté por qué Jesús diría esto y nunca encontré una respuesta clara hasta ahora. Número uno, ¿sabías que ya prácticamente se ha perdido esta fe bíblica? ¿Cómo comprobarlo? Simplemente realiza este test a ti mismo. Pregúntate de esta manera de forma honesta. ¿A cuántas personas has predicado de Jesucristo en el último mes? Pero no ese evangelio de prosperidad, o ven a Cristo y todo te irá bien, o ven a mi iglesia y prueba algo diferente. No, me refiero al verdadero evangelio, al de la Biblia, al que confronta al hombre pecador con la ley moral de Dios para que su conciencia sea sacudida, sea despertada, según se nos enseña, por ejemplo, en las cartas a los romanos, el evangelio que predicó Jesús y la iglesia de la Biblia. Este evangelio al que le decís al pecador o al incrédulo, ¿sabes dónde irás después de la muerte? ¿Sabes que el día que mueras serás juzgado por la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos? Esa ley Dios la puso en tu conciencia. Has mentido, has robado, has codiciado, has blasfemado su nombre, has cometido adulterio incluso en tu corazón, codiciando a alguien. Por lo tanto, ante el Padre, eres culpable, como yo. Y somos merecedores de recibir el pago por nuestros pecados, es decir, la muerte eterna en el infierno. Pero en este juicio ha aparecido el único que podía salvarnos, Jesús el Cordero de Dios. Y Él pagó nuestra fianza, nuestro castigo, muriendo en mi lugar, en el lugar tuyo, y derramó su preciosa sangre para limpiarnos de nuestros pecados y maldades. Por eso debes arrepentirte, pedirle perdón y creer en el Señor Jesucristo. Porque Dios te amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruenta cruz para que tú fueras justificado y no seas condenado en el infierno, sino que recibas la salvación y el regalo de la vida eterna. ¿Cuánto hace que no le predicas a alguien así, sin rodeos, con la pura verdad?
quizás hace una semana o un mes o un año, o tal vez quizás nunca. Pues, ¿sabías que en la actualidad, en el año 2020, menos del 2% de los cristianos del mundo predican el Evangelio? ¿Te has preguntado alguna vez por qué a los cristianos de todas las épocas los han perseguido, atribulado e incluso asesinado por la causa del testimonio y del nombre del Señor Jesús? La principal causa por la que Cristo murió fue para salvarnos y convertirnos en sus discípulos. Nos compró con su sangre para convertirnos en pescadores de hombres, arrebatar almas del infierno. Y es exactamente lo opuesto que el 98% de la supuesta cristiandad mundial está haciendo. ¿Hallará Cristo fe en la tierra cuando Él regrese? Esa es su pregunta y nos la deja allí para que la meditemos. Santiago dice que no se trata de lo que dices, sino de lo que haces. En Mateo 21, capítulo 21, verso 43, Jesús declara esto de Israel: por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En otra versión dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que hagan el fruto de él. Pregunta: ¿este 98% en el mundo está viviendo en tibieza espiritual? ¿Será que está cabeceando o durmiéndose como las vírgenes insensatas? ¿Sabes qué le hará Dios a los tibios? ¿Será que este 98% está viviendo como Marta, hermana de María y de Lázaro, que Jesús le reclamó y le dijo: ¡ay, Marta, Marta, afanada y turbada con tantas cosas! ¿Será que tu único tiempo para Dios es un domingo, 2 horas a la semana, y crees que eso es ser cristiano y que te garantiza el mismo cielo? Si ya casi nadie predica, ¿qué será en los días en que se promulgue la ley que nadie puede publicar, que nadie puede públicamente predicar o adorar el nombre de Cristo? ¿Qué harás? ¿Serás como Daniel o quizás como eres ahora? El gran peligro de creer que Jesús vendrá antes de la gran tribulación es que al comenzar a suceder estas cosas escritas en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 17, 18 y 21, Marcos capítulos 13, primera y segunda de Tesalonicenses, segunda de Pedro capítulo 3 y en primera de Juan capítulos 2, verso 18 y capítulo 4, incluso el Apocalipsis 6, etcétera, etcétera, y no comprender el por qué y cuál es nuestra función y misión en medio de ella, si nos tocara vivir el tiempo de la gran tribulación, la gran mayoría claudicaría de su fe genuina, abandonando el camino de la salvación, pues estarían desesperanzados por completo de no poder vivir su mejor vida ahora, o de no poder ser unos campeones en este mundo, cargado de sutilezas, avaricias, tentaciones y engaños por doquier del mismísimo Satanás. Por ello, no juzgues nada de lo que yo te voy a presentar en este mensaje hasta el final. Escúchame con atención, por favor. Toma nota y ora a Dios según la promesa de Primera de Juan, capítulo 4, verso 6, y el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. Iniciemos, por favor. Para poder construir un edificio necesitas primero la estructura. Para poder construir tu fe en una doctrina necesitas del mismo modo una estructura. La enseñanza popular del dispensacionalismo
como columna vertebral de esta doctrina, es que para Dios hay dos pueblos, Israel y la Iglesia. Por lo tanto, hay dos planes de salvación, 3 resurrecciones, 4 juicios, un siglo, un milenio, donde conviven gente con cuerpos corruptibles y gente con cuerpos glorificados, un siglo venidero, etcétera, etcétera. Entonces, si eres cristiano de años y lector habitual de la Biblia, tu mente debe de tener casi seguro cientos de pasajes bíblicos que realmente no sabes dónde encajan. Son como un montón de piezas de rompecabezas sueltas allí por años, con muchísimas preguntas que jamás nadie pudo responderte casi de seguro con Biblia en mano. Nadie. Para que podamos entender todos los pasajes bíblicos que veremos a continuación, debemos comprender que hay una sola estructura en este edificio. Es decir, para Dios hay un solo pueblo y es la iglesia de Jesucristo. Por ende, un solo plan de salvación, una sola resurrección, una sola segunda venida o rapto, un solo juicio, un siglo y un siglo venidero. En escatología bíblica, los eruditos como por ejemplo el pastor y doctor en teología Sugel Michelel, quien ha sido clave en mi entendimiento y comprensión bíblica, junto a otros ministros, enseñan lo siguiente. Número 1, debes estudiar la palabra de Dios desde los pasajes o desde los textos claros hacia los pasajes o textos más oscuros y nunca la inversa, para no extraviarnos y generar así especulaciones o doctrinas erróneas. La Biblia se interpreta a sí misma. Número 2, notar el énfasis de Dios en el contexto de cada libro a estudiar y si está acorde al contexto general del resto de los demás libros de toda la Biblia. Número 3, debo aplicar la analogía de la fe, es decir, nunca un texto crea conflicto interno con otro. No es aceptable. Dios es veraz y su palabra es perfecta. Número 4, aplicar hermenéutica. Los pasajes claros tienen prioridad y deben interpretar los pasajes más oscuros. Número 5, ver los paralelismos bíblicos. Recomiendo usar por ejemplo, en internet la Biblia paralela o mi concordanciaelectrónica.com. Número 6, ver perspectivas, como por ejemplo los 4 evangelios, primera y segunda de Reyes, etc. Número 7, ver origen, contexto histórico, trasfondo, propósito del libro. Por ejemplo, Apocalipsis no fue escrito para saciar nuestra curiosidad o nuestra hambre especulativa, sino consolar a la iglesia perseguida de todos los tiempos. Número 8. Si hay un simbolismo, deben ser interpretados por su contexto inmediato. Entonces, comprobemos a la luz de todas las escrituras si existen dos pueblos para Dios o uno. Repasemos primero algunos textos del Antiguo Testamento. Leemos, por ejemplo, el profeta Isaías, quien da la mayor profecía de la primera venida del Señor Jesús, diciendo en Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Notemos que la palabra linaje está en singular y no en plural. En Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 7, leemos, sea pues con ustedes el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.
David profetiza diciendo: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Salmos 67:4. Otro salmo, el 117:1, también dice: alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos. Isaías también profetiza diciendo en el capítulo 42, versos 10 y 12: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden al mar y cuantos hay en él, las islas y sus habitantes. Ezequiel profetiza diciendo: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. Ezequiel 39:21. El plan amoroso de Dios ha sido desde el principio no excluir a nadie. Ahora, según todos los profetas del Antiguo Testamento, en lo que acabamos de leer, la pregunta es: ¿cómo lo lograría el Señor? Ok, cuando la iglesia nace, después de la resurrección y el ascenso de Cristo al cielo, muchos judíos convertidos comenzaron con afanoso deseo de imponer la diferencia, la exclusividad y las costumbres judías, lo que muy rápido se convertiría en un serio problema para la iglesia naciente, por lo que todos los escritores del Nuevo Testamento tuvieron que lidiar con esta doctrina. Y Dios escogió al fariseo de fariseos, a quien fuera celoso acérrimo de la exclusividad judía, a este perseguidor e incluso asesino de cristianos, al apóstol Pablo, al que lo convertiría a Cristo. Él mismo en persona lo redimió y le entregó personalmente estas revelaciones para romper con las tensiones y aclarar este gran dilema, este gran tema, escribiendo las siguientes declaraciones a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Leamos, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 16. Él dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes o a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y subrayo esto, la cual es Cristo. Dios escoge a Abraham, quien era de la ciudad de Ur de los Caldeos, es decir, no era judío, porque Israel no existirá hasta después de la edad adulta del segundo nieto de Abraham, es decir, aquel que se llamó Jacob. Dios elige su descendencia en la carne para que llegara el Mesías Salvador de la humanidad entera. Presta mucha atención, por favor, lo que Dios dice en su palabra en Gálatas 3, versículo 28. Nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Pablo sigue diciendo: pero ya a los hermanos que están en Roma, en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, él trata de aclarar este tema y dice de Israel, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Él aclara que es la descendencia, Israel, en la carne de la cual vendría Cristo. Pablo le dice a los Gálatas en capítulo 6, versos 11 al 15 de esta manera: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley,
pero quieren que vosotros se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Leemos en Romanos capítulo 9, versos 6 y 8. Pablo dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Wow! Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son según la promesa son contados como descendientes. Y la promesa no era Isaac, hermanos. La promesa era Cristo. Él es la simiente, el que vería el linaje después de su muerte. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 7, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De hecho, podemos leer también en Isaías 35, 10, donde dice, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión. Esta es la nueva Jerusalén. Nota cómo dice, con gritos de júbilo, con alegría eterna. Es decir, al decir alegría eterna, es imposible que sea en una Sión, en una Jerusalén de esta tierra. Es en el modelo de la Jerusalén que descenderá del cielo. Allí entraremos con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, sigue diciendo el profeta. Con gozo y alegría alcanzarán y huirá la tristeza y el gemido. Pablo sigue diciendo en Romanos 9:27, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es decir, los judíos que crean en Cristo serán salvos, igual que cualquier gentil. Lo leemos más específicamente en Romanos capítulo 10, versos 12 y 13, donde dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, acabamos de repasar casi toda la Biblia para comprender todo el contexto, incluso desde una posición privilegiada, porque todo esto está en nuestro pasado. Hoy los habitantes de Israel deben oír el Evangelio y creer en Cristo para ser salvos, igual que los habitantes de Argentina, Alemania, India o China, porque no hay justo ni aún uno. Y mi amigo o amiga, por favor, no me juzgues diciendo que estoy haciendo la doctrina del reemplazo o algo semejante, porque Dios sabe que amo a Israel y su pueblo, pero no hasta la idolatría como muchos en la actualidad hoy lo están haciendo. En Cristo son reunidas todas las naciones en un solo pueblo, en el Israel de Dios, que no es Jacob y su descendencia. El Israel de Dios es Cristo Jesús, la simiente de Abraham, Yeshua HaMashiach, en su nombre nativo. Entendiendo ahora que todas las escrituras están dirigidas a un solo pueblo, que es su amada Iglesia universal, todos los textos del rapto y su contexto cobrarán sentido en tu mente y corazón. Por eso pon mucha atención, por favor, a lo que continúa, porque ahora entraremos en el tema del rapto y la segunda venida de Cristo el Señor. El pasaje clave es la venida del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. En esta carta a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda que vamos a leer,
para mí. Es como el eje imaginario de rotación y traslación que posee la Tierra. Todos los capítulos y versículos de la Biblia que hablan con respecto a la segunda venida de Cristo parecieran que giraran en torno a estas dos sublimes cartas reveladoras. Miren, leamos en 1 Tesalonicenses, repito, capítulo 4, verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El contexto de esta carta a la iglesia de Tesalónica es que, número uno, yo la encuentro que es muy corta, solo tiene 5 capítulos, pero donde al leerla por completa podemos reconocer inmediatamente que el énfasis del mensaje ronda alrededor de la segunda venida de Cristo, o del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, dejando en evidencia que su segunda venida y el rapto son un mismo evento. Lo vemos en el capítulo 4, verso 8. Notemos por favor que su venida se nombra en un total de 10 veces a lo largo de toda la carta. Por favor, después revíselo ustedes en su Biblia, márquenlo con una B corta, con un círculo al lado de cada versículo. Yo ahora les doy la cita, ¿sí? Implícitamente hay 5 veces que lo podemos leer en el libro de Primera de Tesalónica. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 10, luego en el capítulo 4, en el versículo 16 y 17, luego en el capítulo 5, versículo 3, luego en el capítulo 5, versículo 4, y en el capítulo 5, versículo 9. Y luego explícitamente en el libro de Primera de Tesalónica lo encontramos 5 veces también. Lo vemos en el capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 15, capítulo 5, verso 2 y capítulo 5, verso 23. Primera de Corintios 15, 52, también Pablo allí dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien. Nos vamos a sumergir un poquito más en el tema de la tribulación y la gran tribulación. En esta carta, Pablo, junto a Timoteo y Silvano, en todo el contexto, hacen resaltar otras 2 cosas. Número 1, que las tribulaciones son antes de su venida. Y número 2, que es necesario tener una vida en santidad que agrade a Dios. Vamos con la número 1, las tribulaciones antes de su venida. En cuanto a las tribulaciones, Pablo quería que no olvidaran cuánto les costó poder llevarles el evangelio a ellos, como a otras ciudades, por la tremenda oposición de Satanás, la cual fue tan grande que le llegaron a llamar a esos tiempos gran oposición, tribulaciones e incluso gran tribulación. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición.
Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. En el capítulo 3 del verso 2 al 4 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos saben que para esto estamos puestos. Fíjense en eso, lo subrayo, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, porque también estando con ustedes, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y ustedes lo saben. En el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, en el versículo 6 dice, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1 del verso 4 al 10 leemos así, nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en todas las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que los atribulan se les dará reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso es la venida del Señor. Su segunda, el rapto, el arrebatamiento en llama de fuego. Continúa diciendo, para dar el pago a todos los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán condena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Hechos capítulo 14, verso 22, Pablo dice, después de recibir un tremendo apedreamiento en medio de la ciudad de Listra, junto a Bernabé, donde les llamaban Júpiter y les llamaban Mercurio, fue tan brutalmente apedreado que lo consideraron muerto, dice la Biblia, y lo arrastraron hasta afuera de la ciudad y lo tiraron como si estuviera muerto. Pero Pablo, después de levantarse, cuenta la Biblia que iba de ciudad en ciudad fortaleciendo a los hermanos. Dice justamente ahí en 14:22 que él iba fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Leamos en 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. Él dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Todo esto, hermano, en medio de las tribulaciones. Mateo 16:24, Jesús mismo le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mi querido hermano o hermana,
pasar por la tribulación siempre ha sido la regla normal de los primeros cristianos y de todas las épocas. Fueron aserrados, quemados en las hogueras, echados a los leones, etcétera, etcétera. Pero la historia testifica que todos ellos morían cantando himnos, les escuchaban alabar el nombre de Dios, alababan su santo nombre, viendo los cielos incluso abiertos como Esteban, o experimentaron milagrosamente ser librados para testimonio a los incrédulos, como fue el caso de Daniel en el foso de los leones, o el caso de los amigos Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, o el caso como Pablo de ser muerto en medio de un naufragio, o cuando fue picado por una serpiente venenosa que esperaban que cayera muerto, o como Pedro, que ni las gruesas cadenas ni las puertas cargadas de guardias romanos pudieron impedir que un ángel lo libertara de la mano de los verdugos en ese momento. Pasar la gran tribulación es un asunto de fe y heroísmo, mi hermano. Leemos en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amados, atravesar la gran tribulación es llevar nuestra cruz y seguir al Maestro. Y Él es glorificado, sea cual fuere su perfecta voluntad y decisión. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 14, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En la segunda parte de este estudio quiero hablar sobre la controversia que todos tienen, que es el pasaje que la gran mayoría de los que creen que Cristo vendrá antes de la tribulación o de la gran tribulación, es el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:9, donde allí dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y otros textos controversiales más, pero lo dejamos para la segunda parte. Espero que te haya gustado. No dejes de compartir con otros para que también puedan ser libertados de estos peligros que muchos corren por la confusión de la veracidad del suceso más importante y trascendental de la historia humana, el arrebatamiento, el día en el que el Señor venga a encontrarnos. Dios te bendiga, te mando un gran abrazo.